evidenciábamos. Ahora, tres ejes de todas maneras hay al margen de este gran tema en la coyuntura. Uno es que la guerra no terminó. ¿La guerra en dónde? En Ucrania, la avanzada rusa. La batalla que ha dejado, según estimaciones, más de 240.000 soldados muertos, dicen Estados Unidos, el jefe del ejército de Noruega, más de 30.000 civiles, y que ha dejado el principal contingente de refugiados post-Segunda Guerra Mundial, que es el de refugiados ucranianos, en una guerra que en poquitas semanas, 2, va a cumplir efectivamente un año. Una guerra para la cual las cámaras que se posaron de manera persistente y permanente en el arranque se han corrido solo parcialmente, pero que todo sigue ocurriendo. De hecho, en Lugansk y en el Donetsk, si vemos y tenemos el mapa de Ucrania, en las regiones separatistas donde los rusos vienen batallando hace más de 8 años, la batalla hoy aquí en esta zona es cuerpo a cuerpo, por metro. Y los muertos son diarios. En Kiev volvieron a sonar las alarmas, volvieron los ataques, provisión en materia energética en medio del crudo invierno que vuelve a ser afectada por esos ataques, cobertura de Europa, sanciones a Rusia, en el medio un conflicto y una guerra que no cesó, que no concluyó y que todo el mundo presagia que va a llevar un buen tiempo. Y estamos a punto de cumplir un año en tan solo unos 10 días. Segundo hito, segundo eje del día tiene que ver con la Argentina y lo que está ocurriendo en términos de la economía. Massa está reunido con el propio Alberto Fernández. Hay límites cada vez más explícitos sobre la gestión económica. Y definitivamente tienen que ver en particular con la preocupación que la sociedad tiene sobre la inflación, los problemas de la economía en términos generales, en términos de competitividad y la incapacidad de generar dólares que tiene la propia economía. Miren la placa, primera, inflación, todo el mandato de Alberto Fernández. Desde que empezó la gestión, esto es 3%. Bueno, salvo lo que no está en este color oscuro, en este color clarito, la inflación estuvo por debajo de 3% mensual. Y básicamente fueron meses en medio de la cerrazón de la pandemia, donde el mundo tenía deflación. Y la Argentina tuvo más de un 37% de inflación anual. O sea, la meta Massa, que ahora Rubinstein dice que ya no es abril, es para fin de año, de un 3% mensual de inflación, en realidad solo en el gobierno de Alberto Fernández se cumplimentó en un tercio, menos de un tercio del periodo de gobierno. Porque en 2/3 partes de ese periodo de gobierno la inflación siempre estuvo arriba del 3%. Y es más, en algunos meses, no pocos, estuvo arriba del 6%. El famoso 6% de la inflación del mes de enero. Es impactante, ¿no? Porque estos niveles de inflación mensuales son los datos anuales de cualquier economía, incluso en la región. En el mes de enero, Argentina tuvo, en términos mensuales, más inflación que 3 países en un año. 3 países de la región: Bolivia, Brasil, Ecuador. No sin problemas, pero no con el problema de la inflación. Miren la otra placa que muestra una perspectiva de la inflación acumulada por categorías bajo el gobierno de Alberto Fernández, de Salvador Vittel. Vale la pena revisarla. Y prenda de vestir y calzado están efectivamente en niveles recontra altos, casi yo diría estrafalarios. Piensen que tienen niveles de aumento de precios del 509%, promedio. 416% restaurantes y hoteles. Bebidas alcohólicas y no alcohólicas, 358%. Bebidas alcohólicas y tabaco, 340%. Nivel general, 339%. 339%. Bueno, dólar oficial lo recibió a 60, ya está en 200. Dólar paralelo en 70, está en 380, con un dólar turismo como el que tenemos en 400, con todos los impuestos. Y esto atenta contra la competitividad, claro, porque es una inflación de costos muy alto. El dólar acompaña, pero no en todos los casos. Y naturalmente la competitividad es lo que se resiente. Y este es el gráfico que mejor lo muestra. Miren, pongamos ese gráfico porque tiene que ver con el contexto de las exportaciones. Es el crecimiento porcentual por país de las exportaciones entre el 2000 y el 2022 en toda América Latina y el Caribe. Incluye la Argentina. Fíjense, todos los países, salvo Venezuela, que no solo no exporta más, sino que exporta menos que hace 22 años,
crecieron en exportaciones mucho más que la Argentina, que fue el que menos creció. Está acá, Argentina. Por caso, Bolivia exporta 1.200% más que hace 22 años, Perú 1.000%, Honduras más del 900%, Uruguay casi el 800%, Ecuador 600%, Brasil exporta 550% más de lo que exportaba hace 22 años, la Argentina poco más del 230%. O sea, esto es como cuando estás en el mar, digamos. Estar parado quiere decir que retrocedes, te lleva la corriente. Argentina está casi estancada. Todo el resto sigue, el mundo sigue creciendo, y esto es básicamente el problema de competitividad, porque de este aumento de exportaciones depende en buena medida la fábrica de crear dólares genuinos. Y ahí tenemos un problema, a tal punto que hoy el Banco Central jugó 292 millones de dólares, la venta más alta del año. En febrero ya tuvo que poner más de 800 millones de dólares en el mercado de cambio, más allá de que la explicación oficial, que es atendible y válida, es que 262 de los 292 millones de dólares que perdió en el día de hoy de reservas se explican por la compra anticipada de energía, que dice el gobierno le va a permitir, haberlo hecho ahora, ahorrar tal vez 1.300 millones de dólares en el año. Así que acá me parece que está jugándose algo mucho más que el corto plazo, que el aquí y ahora, que es la economía argentina, los vectores de la economía argentina, la competitividad argentina y la falta de perfil exportador que está atentando seriamente contra los basamentos económicos. Y el último dato es, lo vamos a hablar en un ratito, esta idea de la mesa del Frente de Todos de mañana, en la sede del PJ a las 7 de la tarde, el operativo Clamor y el divorcio social que implica todo esto. Porque mientras tenemos Lugano, mientras tenemos corte de luz, mientras tenemos los cortes recurrentes en las calles, mientras tenemos los problemas no resueltos que hablamos aquí todo el tiempo, mientras tenemos que solo 1 de cada 4 personas en la Argentina terminan con un título universitario o técnico, en un mundo del conocimiento como el que transitamos, clave para la empleabilidad, que le pone un techo de cristal a la idea de poder trabajar. En ese contexto la política se recuesta en lo propio, en el metro cuadrado, va a discutir cuota parte de poder. Y prácticamente se hablan entre sí, todo lo que hacen y piensan, y la energía está puesta ahí, en lugar de en resolver los problemas. Y esta idea de Cristina 2023, particularmente en la previa de la mesa de mañana, donde Alberto Fernández dice que quiere sentar a todos, hoy confirmó Kicillof que va, hoy confirmó Larroque que va, van los gobernadores, va la CGT, va la CTA, está impregnada en el medio por ese operativo Clamor que desde distintas usinas del kirchnerismo están creando como caldo de cultivo para la idea de una candidatura ya de Cristina, que dice que es un gobierno que no le pertenece, aunque es la vicepresidenta. Y hasta ayer nomás la que tomaba decisiones. Y entonces ahí tenemos, qué sé yo, imágenes como esta, que podemos ver con música, volumen, de todo lo que están dando a conocer en redes y demás, en la previa, antesala, insisto, de lo que intenta hacer un reacomodamiento de gobierno y de gestión en medio de todo el internismo creciente que hemos visto de manera casi explícita. Ponemos